bienvenidas y bienvenidos a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Mónica Ejido y soy artista visual y fisioterapeuta especializada en neurociencia de dolor crónico y obstetricia. Y bueno, he montado un poquito todo este tinglao básicamente para presentar mi proyecto FOMO. Una de las piezas que están dentro de este proyecto es este videoretrato que os acabáis de encontrar. No es una foto, es un videoretrato que lleva 25 minutos. Es decir, yo he hecho esta pieza bastante más de una vez, así que me gustaría como mencionarlo porque creo que aquí con el movimiento de conejaleo quizás no se aprecia. Y bueno, estamos aquí en el marco de la presentación de mi proyecto FOMO. Es un proyecto en el cual llevo trabajando los últimos 3 años y habla sobre los elevados números de ansiedad y estrés de muchísimas personas de la generación millennial, en la cual me incluyo, y del efecto que está teniendo en la salud física y mental de estas personas, ¿no? Y bueno, durante todos estos años lo que he ido haciendo es una investigación un poco también intentando entender por qué estamos hoy en día en esta situación, ¿no? Que nos ha llevado a estar aquí, porque al final supone una problemática social a la que creo que no se le da suficiente importancia, ¿no? Y también poniendo un poco sobre la mesa que nos puede hacer salir de un poquito de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada me gustaría presentaros a estas personas que me están acompañando hoy aquí para hacer la mesa de debate. Precisamente durante estos 3 años he tocado diferentes campos de investigación para entender un poquito más todo esto. Obviamente la neurociencia, la psicología, la antropología, la sociología, incluso la historia, obviamente, e incluso el mundo de la física. Ya veremos lo del tema de la física, al principio a la gente le chirría un poquito y ahora vais a entender un poquito el porqué. Entonces, bueno, ellas y ellos lo que básicamente están haciendo hoy aquí es representar un poquito sus campos para debatir sobre esta temática. Así que, bueno, os los voy a ir presentando. Bueno, ahora tenemos a Arturo Such. Él es fisioterapeuta, también está también especializado en neurociencia de dolor crónico y en dolor neuropático. Bueno, a mí me hace muchísima ilusión que Arturo esté aquí porque yo normalmente viendo a Arturo suelo estar a ese lado. Llevo muchísimos años formándome con él y yendo a muchísimos congresos en los que él es ponente, así que ya he dicho antes que me hacía muchísima ilusión que estuviera aquí. Además también es amante de la fotografía, así que muchas gracias por venir aquí hoy. Eso es. Muy bien, claro que sí. Luego tenemos a Rosa María Capel, ella es historiadora, es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, yo la conocí gracias a mi amigo Eli, que también está dentro del mundo del arte y ella, bueno, ha participado en muchísimas cosas, de verdad, Rosa, tu currículum es increíble, de verdad que sí, y bueno, una de las últimas cosas en las que yo lo conocí precisamente fue en el documental de Clara Campoamor que se hizo el año pasado, así que gracias por estar aquí hoy, Rosa, nos vas a dar una visión también muy interesante. Luego también tenemos a Aguada Sánchez, ella también es psicóloga y creadora de Conecta Conmigo. Ella también está especializada en inteligencia emocional, en inteligencia positiva y coaching, y además es súper buena divulgadora en redes sociales, me encanta cómo lo haces, la verdad. Y además también es amante del arte, así que qué mejor lugar para estar aquí. Muchísimas gracias también de estar aquí con nosotros. Tenemos a Noelia Lecue, ella es comisaria de arte independiente y está también graduada en Bellas Artes. Y bueno, yo la conocí gracias a que ha comisariado una de las últimas exposiciones que se hizo en la Sala de Arte Joven, en Avenida América, que se llamaba Easy Apply y que precisamente hablaba sobre la precariedad laboral en esta generación millennial, ¿no? Entonces creo que hoy nos va a dar una visión súper interesante sobre una de las temáticas que obviamente se engloban dentro de este proyecto. Y luego tenemos a Manuel Delgado, que también es artista visual, poeta y está licenciado en Ciencias Políticas, Derecho y Filosofía. Él actualmente está haciendo su tesis sobre las redes sociales y cómo impactan, entre otras cosas, en nuestra generación, pero también en general cómo impactan las redes sociales y el algoritmo. Así que hoy, fundamentalmente, es también súper importante tu visión. Así que muchísimas gracias también por estar aquí. Y bueno, me gustaría también, antes de empezar, explicar que todas las piezas que forman parte del proyecto, si mi objetivo un poquito con el arte es básicamente utilizarlo como mecanismo de transmisión de diferentes conceptos de la neurociencia en relación al arte, ¿vale? En relación a la salud, perdón. Creo que a día de hoy es verdad que hay, pues, por ejemplo, publicaciones científicas que tardan muchísimo, lo mencionabas el otro día, por ejemplo, en algo que publicaste, Guada, tardan mucho en llegar a la población, a la calle, a pie, y sobre todo que la gente de a pie que no está dentro de la sanidad
entienda estos conceptos es mucho más complicado. Entonces intento utilizar el arte un poquito desde esa perspectiva, ¿no? Entonces todas las piezas que forman parte del proyecto FOMO son autorreferenciales, me gustaría remarcar esto, intento no generalizar, es decir, yo hablo desde mi perspectiva y son todos síntomas y cosas que a mí me han afectado, en las cuales otras muchas personas de la generación millennial se pueden ver identificadas, otras quizás se vean en parte identificadas y otros quizás en nada, ¿vale? Entonces también me gustaría antes de nada como empezar remarcando esto para también entender un poco más, de manera más global todo el proyecto. Así que Arturo, me gustaría empezar contigo, precisamente porque a mí una de las cosas que me movió hace 5 años a empezar a recoger también datos, desde la clínica como fisioterapeuta, en privada, yo veía que había muchísimos pacientes que independientemente de por qué motivo viniera a la consulta, pues un dolor de espalda, un esguince de tobillo, una rotura de fibras, lo que fuera, a la hora de hacer la historia clínica, como sanitarios básicamente el primer día que conocemos a un paciente, hacemos una historia clínica en la cual recogemos toda la información que nos puede ayudar a entender mejor ese paciente y hacer un tratamiento pues, mucho más correcto, ¿no? Entonces yo veía que en el momento de recoger todos estos datos había unas personas en un rango de edad precisamente muy dentro de la generación millennial y o similares que compartían una serie de sintomatología, véase problemas digestivos, muchos venían con la queridísima etiqueta diagnóstica sin explicación, como diría nuestro amigo Arturo Goicoechea, como por ejemplo de colon irritable, el típico bruxismo, muchísimos problemas por ejemplo a la hora de conciliar el sueño, problemas en el descanso en general, mucha patología musculoesquelética, mucho dolor muscular y era como que esto no creo que sea casual, ¿no? Entonces, Arturo, me gustaría empezar contigo preguntándote ¿qué es esto del sistema nervioso simpático? Que parece que ahora se empieza a hablar. ¿Qué es el parasimpático que forman estos dos? ¿Y por qué es necesario que haya un balance entre estos dos sistemas? ¿Y qué ocurre cuando, en este caso, el sistema nervioso simpático está más activado que el parasimpático? ¿Qué nos podemos encontrar como sintomatología? Bien. Bueno, gracias. Para mí también me hace muchísima ilusión estar aquí. Así es que gracias, Mónica. Bueno, yendo directamente a responder a tu pregunta, el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso autónomo regula el funcionamiento del cuerpo para, bueno, entre otros, recuperar la homeostasis, ¿no? Para recuperar, entre otros, la situación de normalidad, de funcionamiento normal del organismo. Dentro de unos parámetros estandarizados, dijéramos que el sistema nervioso autónomo, el simpático, nos activa, ¿vale? Y nos pone en alerta, ¿vale? Crea lo que se llama la respuesta lucha-huida, con grandes cambios a nivel funcional, ¿no? Tanto fisiológicos como después también perceptivos. Nos gusta la acción, nos gusta tomar decisiones reposadas y bien razonadas, sino actuar. Y esto, cuando se mantiene en el tiempo, nos pasa factura. El sistema nervioso parasimpático, por contra, es el que funciona sobre todo cuando de alguna manera recuperamos o descansamos y nos ayuda a recuperar y a mejorar otra vez el funcionamiento del cuerpo, ¿no? a volver al punto de inicio, dijéramos. Claro, cuando el sistema nervioso simpático predomina sobre el parasimpático, pues el paciente está en un estado de excitación continua. Que esto, pues bueno, nos lo encontramos muchas veces en consulta con lo que comentaba Mónica, que sería, pues de alguna manera, síndromes funcionales, ¿no? Lo que se llama síndromes funcionales para los que no se encuentra una causa orgánica. No quiere decir que no la haya, sino que no la encontramos. Y bueno, pues hay que abordarlos desde una perspectiva distinta. Hay algunas teorías filosóficas que ahora están cambiando todo esto, pero en definitiva hay que abordar a estos pacientes desde una perspectiva distinta si queremos ayudarlos, que básicamente es, como siempre, pues un modelo de atención muy centrado en la persona. No vamos a hablar de modelo biopsicosocial, centrado en la persona. No como solo en la patología, que es actualmente como, por desgracia, todavía funciona el sistema sanitario en algunos aspectos, ¿no? Que es como, tengo dolor de estómago y solo se va a la parte del sistema digestivo. La medicina del órgano, que Exacto. se llama, ¿no? La medicina del órgano que, bueno, pues, nos ha llevado hasta un sitio, hasta tener una esperanza de vida muy buena, muy razonable, junto con políticas de salud pública, pero que por otro lado pues no da respuesta a un grupo de pacientes que, bueno, pues dijéramos que necesitan un abordaje completamente distinto.
También, como os he mencionado antes presentándoos el proyecto, me gustaría, antes de continuar, Guada, contigo que estás aquí, hacer una mención especial a que hablamos de sufrimiento de ansiedad diagnosticada. A día de hoy creo que se analiza muchísimo este concepto de ansiedad, ¿no? Se dice como mucho en plan, tengo un poco de ansiedad, cuando realmente es una patología como tal, la persona que lo sufre sabe realmente cuando tiene este episodio y no es algo puntual, no es un estado de nerviosismo puntual. Entonces, Guada, me gustaría que hiciéramos un poco esta distinción y explicáramos un poco esas diferencias y también explicáramos la diferencia entre un ataque de pánico puntual y lo que venimos contando aquí, que es el estado de alerta y estrés mantenido en el tiempo, o una ansiedad como permanente en el tiempo, incluso que no está justificada. Ejemplo, me despierto por la mañana, suena alarma y ¡pum!, ya está conmigo. ¿Qué ocurre con esto? A ver, a mí lo que me gustaría aclarar primero es que en general en psicología hay una visión de poner etiquetas a las cosas, también en el modelo médico. Entonces yo voy a responder quitando las etiquetas porque creo que se me hace más fácil a mí para entender y creo que os puede ayudar a vosotros también. La manera en la que veo el sistema nervioso, o me gusta entender el sistema nervioso a la hora de entender dónde está alguien, que creo que estás hablando justo de esto, es si el sistema nervioso está menos activado o más activado y si es funcional en el punto en el que está y si es sostenible en el punto en el que está. Porque si tal vez salgo ahora a la calle y me van a robar, yo me voy a activar y es funcional estar activada. No sé cuánto de sostenible va a ser mantener esa activación. Si una vez que ya han dejado de robarme, yo lo rumio, ¿no? Y me quedo activada de nuevo y me hiperactivo yo por esta rumiación, ya no me es funcional estar activada. Entonces, visto la activación como un espectro, podríamos decir que la ansiedad, o como lo que se entiende por ansiedad, de manera popular, es que hay cierta activación del sistema nervioso que no me está siendo funcional. Y de cara a la psiquiatría o en psicología, se diagnostica cuando se dan ciertos tics. En los últimos 6 meses has tenido activación del sistema nervioso y se empieza a hacer ese tic y entonces yo te diagnostico con ansiedad. Eso para empezar, porque primero es como entender que el modelo médico no es Dios, no es misa, no es una Biblia, es algo que está constantemente reescribiéndose, y creo que a veces cuando vienen pacientes vienen como con esas etiquetas que veo peligrosas, y creo que lo importante es que entendáis dónde estáis cada uno, dado vuestro sistema, dado vuestra situación y cómo de sostenible es eso. Entonces, no sé si te he respondido. De acuerdo. También un poquito para entrar dentro de las temáticas que se tratan dentro del proyecto y el ejemplo, por ejemplo, claro, de esta pieza, la pieza que tenéis justo enfrente es un videoretrato que se llama Parar, y bueno, una cosa que yo reclamo con este proyecto muchísimo es la necesidad que tenemos de parar. Es decir, hemos de ser conscientes que a día de hoy muchísimas personas de mi generación, de esa generación millennial de la que hablo todo el rato, pero también de otras, y antes lo mencionábamos, estamos constantemente ocupando cada uno de nuestros tiempos. Es decir, estamos necesitando sentirnos productivos y productivas a todas horas. Y no hablo solamente desde el punto de vista laboral, de cuestiones de trabajo, que también, es decir, ocupamos cada uno de nuestros espacios, literalmente en plan, voy en el metro, aprovecho a enviar un email, hacer una llamada, bueno, ya de paso me escucho un podcast para ir aprendiendo sobre neurociencia, aunque me dedique a otra cosa, y es como sentirme como útil. Parece que nos han ido como soltándonos información poco a poco de que, bueno, podemos saber de todo precisamente porque tenemos muchísimo acceso a la información y estamos todo el rato como llenando esos espacios. Ahora se habla mucho de esto de entrar en piloto automático y precisamente viene un poquito a colación de todo esto, ¿no? Precisamente el proyecto se llama FOMO, que viene Fear of Missing Out, porque creo que esto también lo hacemos porque tenemos un miedo constante a perdernos todas esas posibilidades que tenemos, ¿no? Y a la vez creo que hay un miedo a sentirnos fuera de esa vorágine de movimiento y de información a la que tenemos acceso, ¿no? Entonces, bueno, me quedo contigo y me gustaría si podemos tocar un poco por encima cosas que creo que han incentivado toda esta situación, como por ejemplo este famoso to-do list, las agendas estas maravillosas de organización absoluta, el bullet journal o el club de las 5M, si te suena así un poco por encima, si no lo tocamos luego. ¿Y por qué crees tú, o desde la psicología, qué crees tú que puede haber incentivado toda esta situación? Como la cultura que hay ahora de moverse. Necesitar estar siendo productivos y un miedo constante a perder el tiempo. Lo digo siempre entrecomillado porque
estar en el sofá rascándome el ombligo lo consideramos perder el tiempo, pero es un descanso necesario que tenemos. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues yo creo que está siempre esa presión social de qué ser, qué hacer, qué tener y cómo lucir, que creo que es antigua, lleva con nosotros desde hace mucho tiempo, pero ahora como hay tantos canales de información, como que ese mensaje llega desde muchos más sitios, y creo que las redes sociales sí que tienen ahí un impacto del carajo, no por nada, sino porque son canales de información constantes que cada vez están más presentes, que están como perpetuando ciertos mensajes que si no hay recursos para gestionarlos, pues pueden acabar llevándonos a sitios extremos, que en uno de los perfiles es ese perfil que se siente culpable cada vez que deja que su sistema nervioso pare un segundo. Y luego hay perfiles que pueden ser muy funcionales en activación. Y eso es lo interesante como para cada uno de vosotros que penséis dónde es vuestro lugar óptimo de activación. Yo tengo trastorno atencional y tiendo a estar en la parte alta. Y hay gente que en la parte baja, pues todos los nuevos movimientos de mindfulness, tengo un amigo que es budista y claramente vive aquí abajo. Y no en ningún sitio mejor ni peor, que es otro mensaje que recibimos constantemente. Es como el ABCD. Lo que debes de hacer es, lo que tienes que hacer es, y puede ser, pero cada uno tiene que ver si eso es aplicable a uno mismo. Por eso, aunque yo peco de crear contenido estandarizado, y os pido perdón ya a priori, os animo a que hagáis filtros siempre en todo lo que consumís y que nada es para cada uno de vosotros, ni ninguno de los que estamos aquí. Y ese es el trabajo, yo creo, de por vida, porque incluso cambiamos a lo largo de la vida, lo que hoy me activa, mañana no. Entonces, como ese update constante, pero con uno, para entender cuál es tu lugar óptimo. No sé si te respondí. Sí, y además, mencionando un poquito lo que le contaba antes, creo que también desde hace unos años para acá, antes lo que le mencionaba de este to-do list o el bullet journal, no sé qué, nos han ido como soltando estas perlitas de que hay cosas que vienen muy bien para todo y que hay que hacer. Entonces, bueno, hay una cosa que se llama el Club de las 5M que yo cuando lo descubrí en todo este tiempo dije, apaga y vámonos, que es una propuesta, tipo un poco como empezó el real fooding, véame, sé su parte positiva, pero sus partes negativas también, que es como, levántate todos los días una hora antes para hacer yoga, que es buenísimo. Medita también otro poquito porque es maravilloso. Abraza a tu perro, escribe un poco y lee un libro, ¿no? Esto todo antes de levantarte. ¿Qué ocurre? Que un poco también lo que decía Guada es que muchas veces parece que hacemos cosas que supuestamente nos vienen bien, no porque realmente nos sienten bien, sino porque nos han dicho que vienen bien y hay que hacerlas. Con lo cual cambia nuestra perspectiva en el sentido de que ya no lo vemos como algo que hago porque me beneficia, sino como una tarea más que tengo que cumplir. Y si un día me levanto por la mañana y estoy reventada porque no he dormido una mierda, o estoy súper estresada, o simplemente porque no me apetece, de nuevo cargo con la culpa de que no he cumplido. Entonces, por favor, seamos conscientes también de todo este tipo de cosas que son como información que va entrando como muy poco a poco, y hay personas que obviamente, pues si tenemos el corte yo también estoy ahí arriba, ¿no? Pues enseguida enganchamos en ay, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Entonces, todo esto muchas veces a personas como a mí nos retroalimentan esta vorágine de estar siempre en ese sistema nervioso simpático hiperactivo, ¿no? Generando ese déficit del parasimpático y empezando a encontrarnos pues con diferentes problemas, bruxismo, espasmo muscular mantenido en el tiempo, problemas digestivos, bruxismo, etc. Entonces, bueno, hablando un poquito de esta constante realización de tareas y un poco este concepto nuevo que escuchamos ahora, que es mucho el multitasking, un poco la sensación que muchísimas personas tenemos es que vamos como eso, a matacaballo, acelerados por la vida y vamos un poco en piloto automático. Yo con el proyecto reclamo mucho como volver a conectar un poquito con el cuerpo, con las emociones, con los sentimientos, porque creo que estamos como muy desconectados. Hasta el punto que, por ejemplo, en consulta muchas veces nos encontramos a pacientes cuando ya están en estados agudos, pero ha habido un camino previo, el cuerpo quizás nos ha estado dando señales o avisos que no hemos sido capaces de escuchar porque tenemos una pérdida de dos sentidos que apenas se mencionan, que son la propiocepción y la interiorización. Guau, también sé que este palo te mola. Arturo, danos unos tips y luego me voy otra vez con la propiocepción no es más que la percepción del movimiento corporal, y la interocepción Guada va a saber mucho más que yo,
pero hace relación a cómo percibo mi propio cuerpo, ¿vale? Uno es en cuanto al movimiento y el otro cómo percibo mi propio cuerpo. Bueno, guarda en parte una relación con el sistema nervioso también, porque tenemos una serie de receptores que permiten codificar pues, el movimiento de las articulaciones y bueno, pues, esto cómo percibimos el cuerpo. La cuestión... Vale, perdón. Lo intento. La cuestión es que según qué estados, nuestra percepción de nuestro propio organismo va cambiando, ¿vale? Ya no sé si te refieres a esto, ya no como, bueno, pues me encuentro mal, sino es que directamente percibo mis manos de manera distinta, o percibo mi espalda de manera distinta, de manera que se trastoca de alguna manera la percepción de mi cuerpo y cómo mi cuerpo se relaciona con el espacio, ¿vale? Y este es un problema puesto que esto se asocia directamente después con algunos síndromes y algunas situaciones de sufrimiento. No sé si respondo con esto. Con respecto a la interocepción, Guada. La interocepción es aunque hay varias palabras de acepción, y depende de qué autor leáis os va a contar una u otra, pero sería como la información que estéis recibiendo de la parte interior de vuestro cuerpo, que es la información que usa, sea consciente o inconsciente, el sistema, porque esto es una máquina muy guay, así blandita, para conseguir la homeostasis. Entonces, a veces somos conscientes de esas señales, una muy típica son las mariposas en el estómago, o todos esos frases populares que tenemos para denominar estados internos, y usamos eso, y esto es muy interesante, según algunas autoras, o las que a mí más me gustan, y os voy a hablar desde ahí, porque de nuevo todo esto es que depende en boca de quién estemos hablando, son una de las piezas que construyen las emociones. Es decir, una de las capacidades, una de las habilidades que tenéis vosotros y todos para desarrollar nuestra capacidad emocional es entonarnos con esa información interna que construye en parte nuestro estado emocional interno. Muchísimas gracias, creo que lo ha definido perfecto. Bueno, pues la sensación general que creo que tenemos, y a lo mejor en consulta tú también lo estás viendo, es que precisamente estamos muy desconectados de recibir esa información. Yo lo explico también a los pacientes, es como que las carreteras que conectan esto con el resto del cuerpo están como borrosas. Es decir, nuestro sistema central muchas veces no está recibiendo la información de manera adecuada y muchas veces hace sus interpretaciones en base a lo que cree que ocurre. Por ejemplo, en el caso del dolor crónico, pues muchas veces haces interpretaciones, pero al final acaban en error y al final tenemos un problema, ¿no? Antes Guada ha mencionado una cosa súper interesante, Rosa, me voy contigo, con respecto a que cuando hablábamos de tarea y cosas que hacer, cuando buscamos espacios, intentamos parar, o muchas veces, y me gustaría aquí hacer un punto muy definido, parece que a día de hoy lo único que nos hace parar es la salud. Y esto también es un problema. O sea, si tenemos que llegar a tales extremos de salud, que eso es lo único que nos hace parar, quizás nos tengamos que replantear bastantes cosas, ¿no? Entonces, precisamente en esos momentos en los que tenemos que parar, incluso a lo mejor estoy a 38 grados en el sofá, de repente aparece una cosa aquí que me genera como muchísima culpa en estar en el sofá con 38 de fiebre. Y es como que está pasando, en qué momento el no estar generando y produciendo a todas horas. Y como decía antes, no solamente a nivel laboral, sino incluso a nivel de ocio. Hemos convertido ir a exposiciones, ver la última película del momento, leerse el último bestseller en tareas. O sea, ya creo que incluso no disfrutamos de todas esas cosas que incluso podían ser antes momentos de ocio, ¿no? Entonces, Rosa, cuéntanos un poquito por qué algunos de los factores que quizás han influido a lo largo de la historia en todo esto, y me gustaría que hiciéramos esa pequeña diferencia entre por qué parece que ese sentimiento de culpa está mucho más arraigado a la mujer que al hombre, y cuáles son algunos de los factores, como por ejemplo quizás la religión judío-cristiana ha influido también en todo esto. Cuéntanos un poco tu perspectiva. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias porque me hayas invitado y sobre todo por estar en medio de millennials. No lo soy, salvo que le demos otro significado a la palabra. Pero bueno, esto de que me considero una millennial me parece fenomenal y me anima. Es cierto, como dices, que en las mujeres hay como una idea más acusada de que no se puede perder el tiempo.
Pero eso está muy en relación con la idea de la importancia o la imprescindibilidad de determinadas tareas que las mujeres hacían y que siguen haciendo, pero ahora de otro modo, para la casa. Entonces, esas tareas, hasta la sociedad burguesa industrializada, eran imprescindibles para el mantenimiento de la familia, pero también te ocupaba mucho tiempo hacerlas. Porque cuando la mujer ha podido empezar a disfrutar de de poder hacer actividades que hoy llamamos ocio, que tal y como están ahora mismo planteadas no lo son, porque parece que era feísimo que yo no haya ido a ver la última película. Pues mire usted, yo hace siglos que no he ido por el cine. Mire, es que no me ha dado tiempo, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Entonces, esa posibilidad de la mujer de hacer otras cosas está muy ligada a la tecnología, al desarrollo tecnológico, al cambio en el modelo económico, al pasar a una sociedad de mercado, donde muchas de las cosas que antes hacían manualmente las mujeres ahora se pueden comprar. Yo siempre le decía a mis alumnos, ¿quién de ustedes sabe coserse un faldo? Un falso de una falda. Ninguno. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitan. Porque ahora va a Zara y por 10 euros tiene usted una falda. Pero cuando esa falda costaba mucho más, pues no tenían más remedio que aprender, porque no tenía quien te lo hiciera. Entonces, esas actividades ocupaban todo el tiempo, una gran parte del tiempo de las mujeres. Y si no estaban haciendo eso, y siempre en relación con la familia, es que no estaban cumpliendo con su destino en la vida y con su obligación social. Cuando a eso le unes la incorporación de ellas al trabajo extradoméstico y asalariado y a la educación que lo propicia también, resulta que se multiplican las obligaciones, las cosas por hacer, y el tiempo son 24 horas. El día tiene las horas que tiene. Entonces, si tú tienes más cosas por hacer, tienes una sensación de que, primero, no puedes perder el tiempo, todo es inmediato, y segundo, es que si lo haces, no estás cumpliendo con tu modelo identitario femenino. Entonces eso te genera una sensación de mayor ansiedad o de mayor culpabilidad. Pero sobre todo yo lo que veo también aquí es una enorme, aparte de esas obligaciones que pueden explicarnos determinada situación, está también el modelo de sociedad. Yo ahora mismo no sé, o sí lo sé, creo que esta sociedad nos está engañando porque no nos deja tiempo para pensar. Y una parte fundamental para evitar la ansiedad y para poder permitirte sentarte a ver el cielo sin hacer otra cosa es que pienses qué quieres ser tú y cómo quieres ser tú. Precisamente, un poco con respecto a lo del tiempo, vamos a abarcar como ese concepto más adelante, pero bueno, Manuel, me gustaría ir contigo con la parte de, obviamente, todo el modelo socioeconómico influye en toda esta situación, ¿no? Y en cómo nosotros lo estamos viviendo, y precisamente, Manuel, quería hablar contigo desde tu perspectiva. Obviamente las redes sociales están influyendo muchísimo en todo esto. Una de las principales cosas es porque antes, hablando un poco de cosas que podemos hacer hoy en día y todas las cosas a las que tenemos acceso, creo que también es muy importante entender que antes teníamos una comunidad mucho más reducida, con la que compartíamos lo que hacíamos, veíamos o en general vivíamos, ¿no? Era nuestra familia, nuestros amigos y era reducido. Lo que ha dado lugar a día de hoy las redes sociales con las que la generación millennial nos hemos desarrollado precisamente es que ahora tenemos una comunidad mucho más grande que a su vez comparte todo lo que hace y un poco en relación a
todo ese tiempo que no tenemos para hacer todas las cosas que hay que hacer, creo que también influye mucho esto. Entonces, Manuel, danos un poco también, explícanos un poco cómo están influyendo las redes sociales en toda esta situación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mónica, por la invitación y a todos aquí presentes, porque sin vosotros esto no tiene la enjundia de un debate interesante e interactivo. También, como veo que esto está más lleno, digo que aquí hay algunos sitios libres para los últimos que han llegado, pues si quieren sentar hay 3, 4 asientos libres, por si queréis estar más cómodos. Antes de entrar en lo que para mí son las áreas más importantes, que son los vectores filosóficos de este debate sobre el FOMO, creo que en relación con lo que nos ha dicho Rosa, es interesante hablar del contexto en el que se produce toda esta situación. Y claro, el contexto no puede desvincularse del modelo socioeconómico que tenemos, como ya he indicado, y en concreto con el modelo socioeconómico de las plataformas digitales que utilizan de una forma muy específica las nuevas tecnologías, en concreto las redes sociales, y que son las grandes responsables de que vivamos en una sociedad muy mediatizada, es decir, una sociedad en la que cada vez hay más elementos que están entre nosotros en un sentido de desde lo que somos a lo que queremos y podemos ser. Entonces, en ese contexto socioeconómico, quiero indicar que es un debate, afortunadamente, primero, cada vez más público. El año pasado hubo 2 demandas en Estados Unidos muy relevantes contra Meta y otras tecnológicas, una por parte de una serie de escuelas de Seattle y otra por parte de diversos estados americanos, en los que básicamente se ha detallado cómo el modelo de negocio de las redes sociales genera perjuicios específicamente en un grupo de población vulnerable como son los más jóvenes. Y eso tiene que conectar con las nuevas generaciones, la millennial, pero también todas las que vienen detrás. Entonces, por darles simplemente un poco de contexto en estos términos, en el año 2020 en Estados Unidos TikTok tenía aproximadamente unos 50 millones de usuarios que tenían menos de 14 años. Como por ley no pueden tener redes sociales, era una estimación, pero no sabemos si son más y exactamente qué edades. También Instagram, el 62% de sus usuarios que tiene menor edad son de 13 a 17 años. Y por ejemplo, Snapchat también, los usuarios que tiene de 13 a 17 años son el 59% de esta franja de edad en Estados Unidos. Eso indica, para empezar, que las nuevas generaciones están tan vinculadas a la tecnología que su forma de socializar es una forma mediatizada, en la que las tecnologías son parte indispensable de su forma de conectarse. Pero también esto es una especie de trampa porque las propias encuestas internas que fueron reveladas hace 2 años en unas filtraciones que publicó Wall Street Journal sobre la relación que tenían los jóvenes con la tecnología, demostraba que más de un 50% de los usuarios menores de edad de Instagram decían sentirse presionados porque todos sus compañeros tuvieran redes sociales y sentían este FOMO, Fear of Missing Out. Es decir, que ellos mismos reconocen que es un problema en su entorno social, pero saben que no tienen la oportunidad de salirse porque el coste de oportunidad de salirse de ese entorno es mucho mayor. Entonces, claro, las plataformas tecnológicas tienen un incentivo muy específico que es maximizar el tiempo de uso de los usuarios en las aplicaciones, porque así pueden ofrecer más tiempos publicitarios a sus anunciantes y de eso depende su modelo de negocio. Además, como los anunciantes en estas plataformas no tienen un compromiso de fidelidad y pueden entrar o no entrar, es decir, no invertir cuando quieran, esto produce un esfuerzo constante de los algoritmos por ser eficientes, por maximizar el tiempo de uso de todos sus usuarios, no solamente menores, sino también mayores de edad, para que los anunciantes tengan incentivos a seguir invirtiendo en publicidad. Entonces, todo esto genera, en mi opinión, un contexto en el que nos encontramos proyectando una realidad en unas redes sociales que se convierte de facto en nuestra realidad, que a ojos de los demás somos eso. Y eso empieza a generar un tipo de discordancias de las que luego podemos hablar, que tienen que ver con la hiperrealidad, con los simulacros y con el modelo más que de mostrar el potencial, proyectar un anhelo que no es sino una forma de extender la comparación social. Luego, por otro lado, Noelia, esto me gustaría abarcarlo contigo. Nosotros, al final, también como generación millennial,
hemos crecido bajo, bueno, muchísimas premisas de la meritocracia, ¿no? Esto de, bueno, si tú te esfuerzas muchísimo, si estudias muchísimo, vas a llegar a tener pues una seguridad económica pues 100%, vas a llegar a todos los sitios a los que te propongas, cultura del esfuerzo máxima, ¿no? Y además hemos crecido con los referentes de nuestra generación anterior, que eran nuestros padres, en la que la mayoría de ellos, a edades más o menos de 30 años, ya eran propietarios de muchísimas cosas, véase casa, coche, muchísimos de ellos ya habían formado su familia y tenían estabilidad laboral y económica, cosa que nosotros no nos hemos encontrado, aunque sí que se nos vendió todo eso, si estudiábamos muchísimo, nos formábamos, cuanto más mejor, hay que estudiar, no sé qué. Y yo creo que lo único que hemos sido propietarios es como mucho de un Tamagotchi. Véase la tristeza de esta situación. Entonces, Noelia, ¿cómo crees también que ha sido crecer con todo esto durante el desarrollo de este capitalismo, de este productivismo, incluso con estos nuevos modelos de consumo? ¿Y cómo más o menos crees que lo está viviendo nuestra generación? Genial, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia aquí, también a Mónica, me uno un poco así más tarde, pero me uno al agradecimiento igual. Efectivamente, o sea, voy a hablar desde nuestra generación, pero también desde una perspectiva muy particular, que es el mundo del arte y la industria creativa, y lo difícil que es también conseguir estas metas en este sector, ¿no? Que en contradicción con lo que debería ser, porque digamos que los artistas estamos ahí para ser la antena de nuestro tiempo, ¿no? Para entender y para ver cuáles son las dificultades. En muchos casos nos vemos metidos en ese fear of missing out, en ese continuos, capitalización incluso de nuestro tiempo libre, ¿no? Y muchas veces pues no podemos o no nos vemos un poco, somos el resultado, o sea, nos vemos parte del problema cuando realmente tendríamos que ser quienes detectan el problema, ¿no? Me gusta hablar de eso, de lo que hemos heredado, que es en principio lo hemos heredado de la generación millennial a través de la obra de un artista. Yo soy comisaria y casi hablo en voz de los artistas, ¿no? O sea, lo que los artistas hablan, yo casi que hago eco y lo uno, ¿no? Y hay una obra de un artista que es Danilo Correale, que es un artista italiano que empezaba una obra con "We're sorry", lo sentimos, ¿no? "We're sorry for the labor conditions that you have inherited". Sentimos las condiciones laborales en las que has crecido. Sentimos haberte hecho creer que con el trabajo duro, con el esfuerzo, ibas a conseguir todo lo que esperabas. Sentimos por haberte hecho creer que ibas a tener un trabajo mejor. Y con eso también hago referencia, justo detrás de Mónica está un libro que ha sido absolutamente casi esa Biblia de la que hablaba Guada antes, pero que ha sido el espejo al que mirarme en muchas ocasiones, porque esto venía de una sensación y realmente te encuentras con que hay personas que escriben y que lo dicen absolutamente maravillosamente. Ese libro de detrás de Mónica es El entusiasmo, de Remedios Zafra. Ella habla no solo de la cultura del esfuerzo, ella habla del cansancio, ella habla y retrata una generación millennial que hemos crecido pensando que con esa meritocracia, con ese acumular créditos, con esos 7 másters que muchos de nosotros podemos tener, y si no os invito a que me digáis cuántos, pero en muchos casos, ¿no? Esta generación no hace sino sumar en máster, en formación, que realmente no es aplicable, ¿no? Que realmente lo único que busca y lo único que desea es un deseo de estabilidad, un deseo de encontrar una tranquilidad laboral, y todas esas ideas que se habían vendido. Pero me uno también a Rosa cuando decía, cuando hablábamos de la falta del tiempo. Al final, esa forma de capitalizar tu tiempo libre, venir a eventos, asistir a todas las inauguraciones que surgen, porque si no estás presente no te llaman, porque si no estás presente no saben que existes, si no generas contenido pierdes seguidores, ¿no? Esa necesidad constante realmente nos aleja de ese pensamiento, ¿no? Y ese fear of missing out, pues desafortunadamente está muy presente. También nos pasa incluso con las temáticas. Este tema, el tema del empleo y la precariedad, siento que es un tema súper complejo de tratar. En base hay muchos artistas que afortunadamente están trabajando sobre ello, pero no es un tema que venda, ¿no? No es un tema que realmente limpie las conciencias, no es un tema que realmente nos construya como personas, es un tema
muy difícil en el que nos cuesta mucho vernos reflejados. Cada vez que leáis a Remedios, os sentiréis que hay una punzada en el estómago y que muchas veces tienes que dejar de leerlo y prefieres consumir un contenido mucho más superficial, prefieres no pensar en el problema a largo plazo. Entonces, bueno... Muchísimas gracias. O sea, creo que lo has explicado increíble. No sé, es que puedo seguir eternamente y me encantaría. Y un poco también a colección de lo que estábamos hablando, de haber crecido bajo todo ese modelo, ¿no?, de socioeconómico, igual me gustaría ir como a la parte más de psicología, ¿no?, de cómo puede afectar en el comportamiento del adulto haber crecido bajo todas estas ideas o incluso bajo figuras autoritarias en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, ¿no?, en el que se te exige muchísimo cuando eres pequeño. Nada es suficiente, nada es perfecto y por muchos logros que incluso consigas, no se recompensa de ninguna manera, porque siempre se puede ser mejor, siempre se puede ser más perfecto. Si este tipo de comportamientos se repiten durante la infancia o la adolescencia, hemos visto que puede dar lugar a ese perfeccionismo patológico del que hablamos muchísimas veces ya en etapas más maduras. Aparte de este perfeccionismo, puede formar a la persona, ¿no?, con respecto a su relación con el mundo, pero también hacia uno mismo, esa autoexigencia muchas veces. ¿Puede influir? Cuéntanos un poquito. Pues cuando nacemos como con las instrucciones a medio. Y eso es algo súper adaptativo porque depende de en qué parte del planeta nazcas, podrías nacer dentro de una cueva sin luz, vas a desarrollar tanto tu psique como tu cuerpo de manera distinta para adaptarte a la situación. Esto nos deja en un lugar vulnerable y es muy poderoso. Por un lado nos adaptamos y estamos aquí, somos 7, no sé cuántos mil billones ahora mismo, pero por otro lado nacemos dependientes de otros seres humanos, en concreto de la primera de mamá, que lo primero que hace mamá es corregularme a mí, o sea, en parte mi capital corporal está manejado por mi madre. ¿Qué pasa? Que toda la información que empiezo a absorber desde que nacéis hasta ahora como adultos, y lo seguís haciendo, y os seguís reprogramando, esta charla os está reprogramando a todos. Plasticiando, pero no con cada experiencia estamos creando nuevas conexiones, pues todo cuenta, todas las primeras experiencias cuentan. Entonces, vuestros padres, abuelos, profesores, hermanos, los mensajes que lanzaron, que podían ser, tú eres la que tienes que limpiar, o podían ser, lo podrías hacer mejor. El mensaje que sea que recibas, tú haces sentido de él y lo pones en tu modelo de mundo. Y eso es lo que vas a usar a nivel interno para seguir funcionando. Algo bien jodido es que aunque nos digan, qué bien lo has hecho, si no te dicen, y aunque lo hagas mal, también vales, hay una parte de ti que va a interpretar, lo tengo que hacer bien para valer. Aunque no te digan que no vales, aunque no te hayan dicho, estoy segura que de aquí hay un número que habéis tenido madres o padres exigentes, que os querían muchísimo, que os reforzaban cada vez que hacíais algo bien, pero no se aseguraron de deciros que tenéis valor aunque no lo hicierais. Y aquí quiero lanzar una daga por el ser humano, porque lo más común en la historia es que seamos automáticos, no es que meditemos y flotemos. Eso es lo que tiene mérito que todos de aquí estemos haciendo, que es pararnos a pensar. Pero lo normal es que vivamos un poco tirando para adelante como podamos. De hecho, yo siempre se lo digo a mis pacientes, todo esto que decimos como para validarnos, como validar nuestra disfuncionalidad. Somos disfuncionales, todos. I'm sorry. Spoiler. Y está bien. Y parte de no sé cómo me he ido aquí ahora mismo, pero o sea, esa disfuncionalidad creo que si no la reconocemos y no tienes fuera una figura que te la valida, que te valida que eres disfuncional y que está bien, y culturalmente eso no ha estado ahí, pues el resultado es toda esta mierda de la que estamos hablando. Total. Precisamente hablando sobre modelos educacionales, Rosa, me quiero ir también un poco a cómo has visto tú que a lo mejor han cambiado estos modelos educacionales de un tiempo para acá y si has visto, que obviamente está claro que sí,
si también hay diferencias en cuanto a educación, dependiéndose si eres hombre o mujer, que obviamente también está claro que está, ¿no? En el sentido que hoy en día sabemos que muchísimas veces que las mujeres parece como que tenemos que demostrar el doble, tenemos que demostrar nuestra valía para estar como en los mismos puestos, vamos a decir, sociales que esos hombres. Entonces, antes hablábamos un poco desde la psicología, los modelos de educación, cómo nos influyen a nivel psicológico, pero incluso en sociedad, por qué están estas diferencias y cómo lo has percibido tú a lo largo de todos estos años o cómo lo has investigado. Hay una cosa que ahora no está de moda histórica entre los historiadores hablar de ello, que estuvo muy de moda en su momento porque en cierto modo es una herencia de la historiografía marxista hablar de estructuras y superestructuras. La estructura sería la economía, la organización social, la demografía, la superestructura, el modelo de pensamiento. Y la vida de las personas es una mezcla de las dos cosas, y la historia es una mezcla de la evolución de las dos cosas. Y las superestructuras evolucionan muy, muy lentamente. Incluso hay momentos de involución en ellas, porque el pensamiento no siempre ha mantenido una línea continua ascendente, sino que es como más bien una línea ondulada, que va y que viene. Y ahora lo estamos viviendo en el caso de las mujeres. A mí, antes de ayer me dejó muy impactada que un 40% de los jóvenes piensen que se sienten perjudicados respecto a las mujeres. A mí es que me parece de locos, o sea, de locos y de estar en un mundo en que se absorben titulares que se mandan rápidamente, que cuando esos titulares responden a formas de pensamiento que han quedado aletargadas, pero que no han desaparecido, tienen mucha facilidad de volver a surgir, y lo estamos viendo. Y en este caso es que no puedes, ¿cómo le dices a esa persona, oye, espabila, lee un poco y verás que te están manipulando, que no es así las cosas, ¿no? Entonces, esa evolución lenta de la estructura es lo que mantiene todavía el modelo social de división identitaria entre hombres y mujeres, una división que va acompañado de una funcionalidad distinta para mujeres y para hombres, todavía. Aunque obviamente se ha avanzado mucho y ahora mismo las mujeres pueden estar en espacios que antes no se pensaba. Pero el problema es si todavía tanto hombres como mujeres piensan que esa presencia es algo natural y en razón a las mismas circunstancias en que están los hombres, o piensan que es como una apertura, bueno, les vamos a dejar estar aquí pero sin que se pasen, que ya están pidiendo demasiado. Entonces, eso sí que es un problema que también genera unos estados de ansiedad, porque no es que parece que a las mujeres les piden más, es que estadísticamente hay más mujeres ahora mismo empleadas en un nivel inferior de su cualificación que lo están los hombres. Actualmente el ingreso en el mercado laboral es más tardío en el caso de las mujeres que de los hombres, porque echan más tiempo en su preparación para poder llegar con más garantía a tener un puesto de responsabilidad. Entonces, es una dinámica que a mí me parece realmente peligrosa. Peligrosa porque nosotras mismas no lo creemos. Entonces, tú tienes que estar convencida de que estás ahí porque tienes derecho por ser humano a estar ahí. Mira, en 1848, en la declaración de Seneca Falls, que es una declaración hecha en Estados Unidos, en un espacio físico que se llama Seneca Falls, y que es el primer documento del que se dice que parte la organización del feminismo como movimiento social. Como idea estaban antes, pero como movimiento social aparece a partir de entonces. En esa declaración
se dice que las mujeres no están reclamando derechos para que los derechos no se conceden a las mujeres por parte del hombre, sino que como seres humanos, por naturaleza, tienen una serie de derechos. Y precisamente porque los tienen es por lo que los reclaman. Y lo que reclaman no es su concesión, sino su reconocimiento social. Entonces esto es algo que creo que las nuevas generaciones, millennials y posteriores, se debe tener claro. Yo estoy aquí porque tengo derecho a estar ahí. Y mis capacidades determinarán a dónde voy a llegar, o mis gustos. Pero no premeditadamente por el hecho de ser mujer puedo o no estar ahí. Lo de sentar a una mujer a su mesa porque ahora está bien, a mí me pone de los nervios, me vaya a perdonar, pero me pone de los nervios cuando sacan y dicen, en Vox hay tantas mujeres en la dirección, en el PP también. Digo, ¿y qué hacen esas mujeres? ¿Qué hacen? Porque la ideología es la ideología que ellas comparten. Entonces, ¿están ahí en exigencia por ejercicio de sus derechos? ¿O están ahí porque la llaman y está bien tener ahora a mujeres ahí para demostrar lo avanzados que somos cuando en realidad no lo somos? A colación también un poquito de lo que antes decía Rosa, me voy a ir como a la parte de la atención. Es una temática en concreto que está muy abarcada de diferentes perspectivas en el proyecto y que es un concepto que me va a acompañar a lo largo de los próximos meses o años, no lo sé, porque esto empezó como meses y llevamos 3 ya años. Entonces, a día de hoy hay muchísimos estudios que se han publicado desde la neurociencia, desde la psicología, la sociología, que han demostrado que actualmente la sociedad ha perdido esa capacidad de atención y de concentración. Ahora vamos a entrar en algunos de los factores que nos han llevado a esta situación, que obviamente están las redes sociales ahí, pero al final lo abarco desde el punto de vista que no tenemos espacios de no hacer, es decir, espacios simplemente para ser. Parece que un poco trayendo lo que hablaba antes de la necesidad constante de estar produciendo, no tenemos esos espacios para poder prestar atención a lo que me ocurre en mi vida, es decir, procesando un poco ¿estoy donde realmente quiero estar? ¿Estoy haciendo algo que realmente quiero hacer o hay algo que me ha traído a hacer todo esto? No tenemos espacios como de meditación o de procesar todo lo que estamos viviendo o haciendo constantemente, y creo que a día de hoy deberíamos ser muy conscientes de que hemos perdido una cosa que nos era súper valiosa, no solamente desde el punto de vista individual, antes hablando un poco de propiciación e intercepción, sino también a nivel colectivo, en el sentido de que si tenemos a toda una generación y a una población con una capacidad de pérdida de atención y de concentración por los suelos, si tenemos una problemática social muy heavy, véase crisis climática, no vamos a tener la capacidad de reclamar como sociedad a nuestros políticos que tomen medidas para solucionar esta problemática. Entonces, Manuel, háblanos un poquito sobre la atención y sobre todo esto y cómo, que antes lo has mencionado por encima, las redes sociales también obviamente están influyendo en todo esto. Sí, pues el hecho de que vivamos en una sociedad mediatizada implica que nuestro desarrollo en el sentido de proyección con los demás requiere todo este uso tecnológico. Entonces, antes de, decir la parte crítica de la tecnología, quiero contextualizar que todo este debate surge de la base de que somos usuarios de la tecnología y que creemos en el potencial transformador y beneficioso de la tecnología. Gracias a la tecnología tenemos mejores tasas de igualdad, mejores ámbitos de desarrollo de la salud, de la educación y demás. Entonces, esto es simplemente una crítica en el ámbito en que nos está afectando a nivel personal, pero sin descontextualizar todo lo demás. Entonces, los dos principales ámbitos en los que la tecnología puede influir negativamente en nosotros sería afrontarlo desde un punto de vista individuo o social, toda la comunidad política, cultural que queramos determinar. En términos del individuo hay evidencia científica de que el uso prolongado de Internet, y esta es otra matización que quiero hacer, que es que cuando se habla de enfermedades que pueden estar potenciadas o mediatizadas por el mal uso de la tecnología, hay ya clasificaciones o conceptos clínicos específicos como el
uso inapropiado de las redes sociales, ¿no? Entonces yo me estoy refiriendo exactamente a este tipo de uso, y está demostrado que estos usos perjudiciales y el uso extendido de la tecnología puede, especialmente en los menores, provocar daños en la cognición, en las habilidades de desarrollo del lenguaje y el habla, y también en la memoria y en la posibilidad de atención. Esto también afecta a una forma en la que nos relacionamos con los demás, que está basada en la forma también en la que trabajamos, que es el concepto de la multitarea, es decir, estar haciendo varias cosas a la vez. Se ha demostrado que la multitarea perjudica los procesos de memoria y de atención, y perjudica también, sobre todo, a los adultos en los ámbitos laborales. Vinculado también a la multitarea, el hecho de cómo se escribe, también hay evidencia que dice que el uso continuo del móvil o del ordenador a la hora de escribir perjudica nuestra manera de retener la información, porque entendemos que toda la información ya está en un espacio, y que al tener un coste de oportunidad muy pequeño para buscar la información y transcribirla, no necesitamos retener tanta información en nuestra memoria. Es como el impacto que tuvo Google Maps cuando se introdujo en la sociedad, que todos empezamos a no conocer nuestras propias ciudades, porque sabemos que a solo un clic de distancia podemos encontrar el sitio que queramos, ¿no? Pues eso también afecta a la manera en que buscamos la información para todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y eso, la multitarea es una de las formas más destacadas. En términos del impacto en la sociedad, hay diferentes, pero me gustaría centrarme en la desinformación. Es decir, hemos pasado de una sociedad que se podía denominar moderna o contemporánea en el sentido de que cuando entrabas en un espacio podías reconocer como propios a todos los que te rodean, a una sociedad simultánea en la que puedes tener acceso a toda la información en todo el espacio y en cualquier momento, ¿no? Entonces eso nos pone en contacto con todo tipo de personas y nos hace que pasemos de una sociedad contemporánea a una sociedad simultánea, en la que al poder relacionarnos con todos todo el tiempo, esa dinámica natural de comparación social que se produce porque tenemos diferentes intereses y diferentes, digamos, caminos vitales, se exacerba porque se proyecta hasta el infinito. En un espacio mediatizado como son las redes sociales, en las que te puedes encontrar todo tipo de modelos referenciales. Si te gustan las matemáticas, vas a encontrar al matemático más guay de Eslovaquia, ¿no? Si te gusta la comida, vas a encontrar a los cocineros y las cocineras más destacadas de cualquier sitio. Entonces eso hace que el fenómeno, digamos, normal de comparación social se potencie hasta un punto en que ya no depende de nosotros y se genera este proceso de aceleración social. Y también va muy relacionado con el modo en que consumimos. Y es que como cada vez quiero compararme con más modelos, porque cada vez encuentro más modelos, nunca llego a ninguno, nunca estoy satisfecho con mi situación actual, y por tanto lo que yo proyecto en redes sociales, que es mi forma de establecer contacto con esa comunidad digital, es cada vez más deformada porque tiene que ser cada vez más cercana a mis referentes y por tanto cada vez más diferente a mí, porque yo nunca puedo llegar a esos referentes porque son infinitos, van cambiando y hay en todos los sitios, en todo momento. Entonces eso empieza a generar una distorsión cognitiva y en términos de nuestra proyección, en lo que, como mencionaba antes, no hablamos tanto del potencial de uno, sino de la proyección. Esa proyección lo que al final genera es un simulacro del que luego podemos hablar. Pero para terminar de responder la pregunta, en términos de la desinformación, afecta a que con tantos referentes hay tantas fuentes de información que para los jóvenes es muy difícil diferenciar las fuentes legítimas de las ilegítimas. Y esto afecta en términos culturales, ideológicos, políticos, a dos fenómenos que se han detectado, que son las burbujas de filtro y las cámaras de eco. Las burbujas de filtro son básicamente las dinámicas por las que uno va buscando cada vez más información o fuentes de información que solamente retroalimentan su punto de vista para confirmarlo. Es decir, los algoritmos que, por ejemplo, tiene Twitter o Instagram, que lo que hacen es que te ordenan tu feed, tu pantalla, no ni siquiera por la cronología de cosas que han pasado, sino por lo que el algoritmo piensa que a ti te interesa más. Entonces solamente te muestra como más destacado lo que según
tú, anuncios que has clicado, las personas a las que sigues o el tipo de información que consumes va a ser para ti más relevante. Eso que hace que cada vez encuentres más información de la que tú crees que es la correcta y por tanto solamente refuerza de forma positiva tus creencias. Y luego están las cámaras de eco, que son comunidades online en las que este tipo de dinámicas se refuerzan porque estás con personas que son muy similares a ti. Entonces, unas a otras os reforzáis en términos culturales o políticos y a partir de ahí es mucho más difícil, primero, dar entrada a una posición distinta en ese grupo y acercarse de una forma abierta a otras realidades. Esto es muy parecido a lo que ocurre cuando se censura a alguien. La censura es perjudicial en términos democráticos, en mi opinión, también porque cuando tú eliminas a alguien del espacio público, no estás eliminando a esa persona, estás definiendo un nuevo espacio para él, que es un espacio de marginados, ¿no? Y entonces las personas que se sientan marginadas como esta persona van a retroalimentarse en ese grupo y a generar una polarización aún mayor de la que ya existía. Por eso en democracia se suele decir que hay que dar cabida a las opiniones especialmente contrarias a ti, porque si no, primero, uno nunca puede avanzar y segundo, la polarización que se genera nunca permite la puesta en común y las soluciones. Entonces, cámaras de eco y burbujas de filtro son también fenómenos que afectan a la comunidad. Ok. Arturo se tiene que marchar, así que bueno, nos vamos a despedir, que se tiene que ir a Chamartín, así que oye, antes de continuar con la charla, me gustaría dar un aplauso. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Buen viaje. Me gustaría continuar con Guada, con algo que creo que es muy importante y que dentro de esta generación a muchísimas personas nos afectan, que es una constante insatisfacción que sentimos. Yo en el proyecto utilizo mucho una metáfora de estar en la sensación constante de estar escalando una montaña prácticamente vertical, en la cual no miro absolutamente nada del camino porque solamente estoy enfocada en la cima. De manera que a lo mejor es una meta que incluso considero casi inalcanzable, pero continúo esforzándome, y una vez conseguí esa meta, hay como una sensación de vacío, porque es como, vale, no siento como satisfacción con aquel logro que parecía súper inalcanzable y hay una sensación de vacío increíble que es como, hostia, ¿cómo lleno esto? ¿Sabes? Es como, y además llego a ese punto y no es como, bueno, me voy a dar el espacio de celebración, de felicitación hacia mí misma, sino que ya estoy mirando en la siguiente montaña. Y es como, estoy ya, vamos otra vez de nuevo para arriba, ¿no? Y es como, ¿por qué está ocurriendo esto? Y por qué veo que es como una temática bastante generalizada en muchísimas personas de esta generación, y cómo lo ves desde el punto de vista de la psicología. Pues es que esa pregunta tiene más de lo que parece. Si yo tengo algún tipo de... Estoy pensando para responderme. Si dentro de mí yo no estoy contenta conmigo misma a diferentes niveles, o tengo algún tipo de trauma porque mi casa no era valorada, porque me siento sola, porque, o sobre la propia expectativa que tiene cada uno sobre qué es ser feliz, ¿qué pensáis cuando pensáis que es ser feliz? O sea, el final de la montaña, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenéis cada uno inconscientemente sobre qué es ese final de la montaña? Con muchas expectativas también, que creo que es uno de los principales problemas. Inconscientes. Y no relacionadas a tu historia entera. O sea, como que no puedes separar esas dos cosas. Porque sería como que estuvieras poniendo en una burbuja lo que tu estado emocional se va a convertir una vez que lleves a un sitio separado de quién eres tú y tu totalidad. Por eso la veo tan difícil de contestar, porque si yo he sufrido en mi niñez, por lo que sea, y no he tenido la validez de mis padres, y tengo la atención fuera, ¿no? Soy una hacedora, saco la energía haciendo, me muevo, no pasa nada, venga, hay que moverse, tirar para adelante. Esto es un perfil, hay 50.000. Lo que tú estás hablando es un perfil, no podemos encontrar muchas maneras de gestionar. Esa sería una. Si yo tiro para adelante y estoy intentando agarrar esa expectativa, esa burbuja que inconscientemente yo me he imaginado que es ser feliz, probablemente cuando llegue a ella, si yo no conecto esto con mi realidad total,
probablemente voy a sentir ese vacío. Pero me es muy difícil responder eso, porque creo que en cada caso se van a dar unos matices únicos, depende de lo que esté pasando y lo que haya detrás, ¿sabes? Y Noelia, desde el punto de vista un poco desde el mundo del arte, ¿consideras que hay algunos artistas trabajando este concepto o directamente como persona de esta generación sientes que es común en ciertas personas? Pues ahora mismo yo no siento que haya muchos artistas trabajando como, bueno, sí, de la infelicidad, ¿no? Pero más, yo creo que está siempre mucho más relacionado con el cansancio, con un querer llegar a unas metas que realmente son esas expectativas que no se llegan a cumplir en ningún momento, o que si se llegan a cumplir son unos pasos de los que ni siquiera somos conscientes. No sabes que has alcanzado una meta en la que habías pensado anteriormente. Pero sí que creo que hay una diferencia generacional en este tema, al menos leyendo mucho sobre las nuevas generaciones que decimos, ¿no? Pero bueno, la generación... Nosotros pertenecemos un poco a la generación millennial que hablan un poco del fracaso, de esas expectativas que han fracasado. Y la generación Z, incluso la generación alfa, se habla mucho de cómo se enfrentan a la situación laboral a día de hoy. Y es que se enfrentan con menos entusiasmo, ¿no? del que se refería Remedios, porque no sienten que esa meta existe, ¿no? Hay libros que, futurofobia, ¿no? Y hablan de ese miedo al futuro o directamente cancelan el futuro, no consideran que existe esa meta. Entonces sí que siento que hay una diferencia fuerte respecto a la generación, porque en nuestra generación millennial sí teníamos esa meta muy clara, las generaciones anteriores, la generación Peter Pan o la Boomer, ¿no? Como que realmente crean y setean esas expectativas y esos lugares a donde llegar, y de repente nos encontramos en un momento en el que la atención frente a la educación, todo está tambaleándose. Y se está tambaleando, ¿por qué? Porque toda esa estructura que pensábamos que te llevaba a un lugar mejor, se está materializando como personas con lo que venimos hablando hoy, ¿no? con unos trastornos o con unas sensaciones de realmente sentir, bueno, de que esa infelicidad, está ahí, ¿no? O sea, que no estamos llegando a ser felices, que esas metas que nos habíamos construido, esas expectativas, pues no estaban o no eran del todo ciertas, o realmente no las hemos llegado a alcanzar, o qué pasa cuando no llegas también. Y bueno, otra de las temáticas, obviamente, y ya la hemos mencionado por encima también a lo largo de la mesa de debate, es nuestra relación con el tiempo, ¿vale? Yo os lo voy a contar desde una manera súper... desde mi perspectiva, ¿vale? Pero de nuevo creo que hay muchísimas personas que tienen como un poco esta sensación. Antes veníamos hablando de la aceleración del tiempo, que es un punto que quiero luego ir como más concretamente, pero un poco también la sensación general que me da es que precisamente por ese automatismo que hablamos antes de entrar en automático, tener muchas cosas que hacer, llenar todo el rato nuestro tiempo, da lugar a que estemos como todo el rato en una predicción de futuro. Es como nos cuesta mucho anclarnos aquí precisamente por ciertos, hablamos antes, hay como muchos cortes, ¿no? Dentro de las posibilidades de nuestra personalidad, ¿no? Pero al final cuando hay como este crecimiento con todas estas cuestiones de por medio, parece que somos como súper analíticos, súper perfeccionistas, y precisamente para tenerlo todo bajo control estamos en esa constante proyección de futuro, ¿no? Estamos en enero, ya tengo las vacaciones de verano, ya tengo que coger las entradas para los teatros que voy a ver dentro de 3 meses, y todo como aplicado incluso a tiempos más pequeños, ¿no? Hoy, imagínate, fuera lunes, ya tengo todos los planes del fin de semana, con quién voy a quedar, con quién no. Es como que tenemos como esa necesidad, precisamente otra vez alimentada por la necesidad de que todo ese tiempo lo tenga aprovechado, para no perderlo. Lo que a su vez me lleva a darme cuenta de que estoy todo el rato viviendo en ese futuro y me cuesta mucho anclarme al presente. Entonces también me da un poquito la sensación de que hay una parte de culpabilidad de nuevo por no estar viviendo un poco el presente. Rosa, me gustaría preguntarte si incluso tú, que estás en la universidad, ves como estas dinámicas, o cómo ves como a los alumnos que pasan, por ejemplo, contigo, cómo crees que se relacionan con respecto al tiempo. Yo me imagino que se relacionan como el resto de su generación, y también en parte por mi propia experiencia de mis hijos, ¿no? Lo que yo he visto es que de unas décadas a esta parte, y los millennials no es tanto que se viva en el futuro, como que se quieren tener la experiencia muy rápidamente. Entonces, un niño de
de 12 años, ya se está hablando ahora de que está complicadísimo porque es preadolescente, se habla de la preadolescencia, yo ya no sé hasta dónde vamos a ir para atrás, pero ese chico además demanda vivir experiencias que antes correspondía a los 18 o los 20 años. Entonces, si ese chico, primero, al vivir esas experiencias no las va a vivir plenamente, porque tampoco se ha desarrollado como para sacar todo el jugo de esa experiencia. Y la parte negativa de cualquier experiencia se multiplica. Pero es que, además, si vive eso a los 20 tendrá que vivir la de los 40. ¿Y qué le queda después? Yo creo que el ser humano siempre tiene que tener metas. Otra cosa es que sacrifiques toda tu vida a la consecución de esas metas. Y solo veas eso. Yo sí creo en que hay que tener proyectos para hacer, o cumbres a las que llegar. Pero sabiendo, primero, que pueden no llegar y que eso no es un fracaso. Y segundo, que eso no sea el único sentido que le des a tu vida. Y creo que las experiencias hay que vivirlas en su momento para poder sacar de ellas toda la parte positiva. Yo muchas veces digo que me parecéis, no vosotros personalizados, sino vuestra generación y las posteriores, me imagino siempre a Saturno devorando a su hijo. Es decir, devoráis el tiempo, pero tranquilos, si además estamos en un momento en que cada vez se viven más años. ¿Qué vamos a hacer el resto de los años? Si vivimos con 20 lo que hay, con 40 o con 50. O ya no nos queda nada para vivir. Yo no puedo entender, y veis, en esto sí que soy millennial del anterior. Bueno, pero yo no puedo entender que un chico con 25 años me diga que ya no tiene interés para él salir una noche de fin de año. Porque ya está harto de ir a Guateque y no sé cuánto. Si ha empezado con 14 años ya me imagino que esté harto. Pero vamos a ver, porque ya ha empezado con 14 y no después. Entonces, esta forma de articular, que yo, en cierto modo, también me parece una manipulación de la sociedad. Porque al hacer que tú vivas experiencias cuando no estás totalmente preparado para ellas, no le sacas todo el jugo que puedes sacarle, no te deja todo el pozo que puede dejarte y que te puede hacer más crítico hacia la sociedad que antes. Y entonces, yo eso es un tema que me pregunto, y es hasta qué punto esta sociedad de la información, de las redes sociales, etc. Creo que el ser humano puede asimilar y manejar un determinado número de información, pero más de esas se pierde. Es decir, tú puedes elegir a lo mejor entre 6 cosas, pero si te ponen 600 ya es como muy complicado elegir. Entonces, al estar así, de algún modo somos más manipulables. ¿Por quién? Pues bueno, no lo sé, pero sí que lo somos más manejables. Y, por otra parte, ¿cómo proyectas tú? ¿Qué quieres que luego sea la sociedad? Porque ese es otro tema. Es decir, ¿hasta qué punto los jóvenes individualmente han perdido o se quiere hacer creer que se ha perdido la posibilidad de planificar en un cambio social? Que la sociedad vaya hacia otro sitio. Rosa, dale con la respuesta, ¿vale? Porque ya me están avisando que hay que cerrar el chiringuito y quiero tratar otra temática. Dale con la réplica. Estamos hablando de esto y me estaba viniendo que creo que hay un gran cambio social de nuestra generación a la vuestra, que es la religión. La religión tiene que ver con el sentido de la vida. El sentido de la vida es vertebral en el bienestar, en la satisfacción, en ese hueco que antes estaba lleno por muchas cosas, como que la vida era más ABCD, incluso pues soy mujer y voy a tener hijos y me voy a casar y voy a hacer de comer y Dios lo que Dios quiera, y mi abuela vivió feliz así, pero muy feliz. Entonces, ¿qué es la felicidad de nuevo, no? Menudo melón y menuda pregunta que cada uno tiene que responder y ahí ver cómo diseña o maneja su vida. Pero creo que en parte la respuesta tiene que ver, nos han quitado una pieza
y estamos un poco como pollos sin cabeza intentando entender cuál es el Amoldarnos. sentido de nuestra vida, que ahora es una vida limitada. Que eso, oye, no cambio, de para siempre, para que no sea para siempre. No sé, esa pieza mental inconsciente yo creo que tiene que ver un poquillo en toda esta historia. Anclándole un poquito, quiero tirar como muy por encima del tema de la aceleración, ¿vale? Pero antes, si os habéis fijado, he hablado como del concepto de presente y futuro antes con respecto a la relación precisamente con este tiempo, y Guada, me gustaría que tiráramos así muy por encima, que hablábamos sobre qué ocurre cuando mantenemos un estado de alerta y estrés mantenido en el tiempo, acordado de lo que hemos hablado antes, hiperactivación del sistema nervioso simpático, mantenido en el tiempo, ¿qué ocurre con el pasado? Es decir, ¿cómo registramos los acontecimientos del presente que en un futuro van a ser nuestro pasado? Es decir, hay un montón de estudios que demuestran que hay dos estructuras, una estructura fundamental con respecto a la memoria, que es nuestro hipocampo, que precisamente en esos momentos de superansiedad y estrés mantenida en el tiempo no se relaciona de manera adecuada con otra estructura, que es la amígdala, hiperactivación de la amígdala, corta conexión con el hipocampo. Realmente esa, te hablo de una ansiedad como muy mantenida en el tiempo, es decir, una hiperactivación elevada, ¿puede modificar realmente nuestro pasado? Un poco lo que venía a decir ahora. A mí no me gusta mucho hablar de partes cerebrales porque cada vez se está empezando a cuestionar más todo eso. Está todo como más conectado de lo que antes se creía. Yo ya me salgo de dividir el cerebro en partes de momento porque como no soy hiper experta prefiero no meter la pata. Pero bueno, como que hay una nueva ola muy guay que está empezando a ver el cerebro como que entre ellos son los estudiosos del conectoma, que lo ven como más bien el sistema de neuronas y cómo funcionan entre ellas. Y si yo estoy hiperactivada ahora mismo, cada experiencia que estés viviendo ahora mismo la estés registrando de alguna manera en vuestro cerebro. Cada experiencia moldea vuestro sistema nervioso. Si yo vivo hiperactivada, pues las predicciones que va a hacer mi cerebro, es que hay un tema aquí muy guapo que no hemos comentado, que es que el cerebro es predictor. O sea, todo lo que está pasando ahora en parte lo estáis prediciendo y esto es barato para el sistema nervioso. Entonces, estamos diseñados para predecir, porque predecir ahorra energía. Es mucho más fácil mirar hacia aquí y saber que esto es rojo, estoy prediciendo, estoy construyendo, perdón, el rosa de rosa, oye, fíjate. Y no tengo que volver a analizar que esto es rosa, que lo comparo con ese rosa, entonces el cerebro está prediciendo todo el rato. Y para predecir, usa las experiencias. Si tus experiencias son de hiperactivación, tu cerebro va a predecir hiperactivación. Entonces, cada cosa que estéis viviendo está llenando el cupo de predicciones que vais a hacer en el futuro. Y ese es un buen motivador. Para que pongáis ojo en qué estoy viviendo en cada momento, porque cada momento presente es la oportunidad que tenéis de cambiar vuestro futuro pasado y vuestro futuro a nivel de predicción cerebral y de sistema nervioso. Eso es. Creo que además lo he explicado súper bien precisamente porque al final, un poco antes de entrar con el último tema, que es un poco la aceleración del tiempo, que Manuel me voy contigo y también Noelia para que hablemos un poquito de este tema, precisamente lo que reclamo todo el rato con el proyecto y con esta pieza en concreto es que creemos esos espacios de parar para darnos cuenta de todas estas cosas que tenemos, que salgamos de ese piloto automático y, como decíamos antes, es que lo difícil es ser consciente de todo esto, porque es tal cual, un modelo de ahorro energético tal cual. O sea, si yo normalmente salgo de mi casa, o sea, de esto de hábitos, o sea, entro en piloto automático porque mi sistema central es ahorro energético total. Entonces, salir de esto es lo más complicado, pero creo que la primera parte es uno tomar conciencia de que a lo mejor esto está funcionando así por dentro y creo que el primer paso con todo esto es tomar conciencia, ¿no? Y tener la información quizás de cómo funciona todo esto. Por ejemplo, desde dolor crónico, una de las piezas fundamentales que sabemos que funciona a día de hoy es educación en neurociencia de dolor crónico. Es decir, cuando nuestro sistema central conoce y comprende más o menos lo que ocurre aquí, disminuye esa percepción del sistema nervioso simpático, por tanto disminuye el miedo y con ello disminuye la percepción de esa señal de dolor. Entonces, como último tema ya, y hablando un poco de esta relación con el tiempo, a día de hoy vemos muchísimos estudios que se han publicado que llegan a la conclusión de que esta aceleración del tiempo que estamos sintiendo muchísimas personas, no solamente de esta generación, sino de otras muchísimas generaciones, es por algo que también os mencionaba antes, que es
por el exceso de información circulante que hay a día de hoy. Es decir, no tenemos tiempo suficiente para abarcar toda la cantidad de información a la que tenemos acceso. Entonces, muchas veces lo que incluso decíamos hoy, que es lo que hablabas antes, es de la multitarea. Es decir, mientras me veo un podcast que me flipa o mientras me lo escucho, YouTube, lo que sea, además estoy en Instagram viéndome un periódico. No sé si habéis tomado conciencia de que a lo mejor hacemos esto de vez en cuando. ¡Wow! Vamos a bajar un poquito, porque todo esto está afectando no solamente a nuestra salud, sino cómo relacionamos con el entorno. Entonces, 2 puntitos ahí por encima rápidos, Manuel, Noelia, sobre cuestiones de aceleración del tiempo. Bueno, muy rápido. Cuando yo pienso en el miedo a perderse algo, lo primero que imagino es, si tienes miedo, hay normalmente 2 formas de afrontarlo, que es o tratar de aislarlo, hacerlo desaparecer, o confrontarlo. Como este es un tipo de miedo que tiene un beneficio social muy notable si se afronta, es decir, si tú tratas de estar al nivel de los demás porque en términos de status quo vas a verte beneficiado, y además, siendo el coste de oportunidad de proyectar que estás en ese status quo es muy barato, el coste es tan barato como tener un perfil en una red social y proyectar lo que tú quieres que otros vean para que te acepten y entrar en el tipo de comunidad política que tú quieras. Normalmente las estrategias para lidiar con este FOMO no son apartar las redes, sino hacer un uso intensivo de ellas para entrar en la comunidad que uno desea. Esto relacionado con lo que hemos dicho de la sociedad ya no contemporánea, sino simultánea, produce un momento de aceleración social, que básicamente implica un régimen mucho más intensivo de consumo de información y de saturación de experiencias. Y entonces podéis pensar, no, vale, esto es muy filosófico, pero ¿qué impacto tiene? Bueno, como ha dicho Guada, cuando consumes tanta información y empiezas a saturarte porque quieres estar en un estándar que tú has definido como perfecto y que nunca puedes alcanzar, empiezas a recibir tantos estímulos que te excitas en términos de tus alertas están continuamente activadas. Y cuando mantienes ese sistema de forma continua, te afecta al sistema nervioso y eso puede producir enfermedades. Entonces, la pérdida... Paréntesis. Quitaros las notificaciones de los móviles, por favor. O sea, nada es tan importante como para perder vuestra capacidad de concentración. Empezando por ahí, de verdad, que os vuelvan a llamar. O sea, esto es una cosa que creo que nuestra generación ha perdido. Si es tan importante, te van a llamar. Entonces, quitaros absolutamente todas las notificaciones. Claro. Entonces, básicamente, eso hace que podamos tener enfermedades. Y aquí simplemente me gustaría, para terminar, introducir la idea de la diferencia entre disimular y simular. Quien disimula es alguien que finge que no tiene algo y quien simula es alguien que finge que tiene algo. Según algunos filósofos franceses del siglo XX, era peor la simulación, de ahí viene el simulacro, que la simulación. Y las redes sociales hacemos esto. Para Platón el simulacro era básicamente la copia de una copia. Y en las redes sociales se produce este fenómeno porque lo que estamos copiando, lo que estamos tratando de crear es una realidad en sí, es decir, no queremos proyectar algo, queremos crear un sujeto, que somos nosotros en ese medio, y eso es una copia de una proyección basada en estímulos constantes que tampoco es real respecto a nosotros, ni siquiera es una imagen auténtica de nosotros. Entonces, ese simulacro genera esta distorsión y el problema que básicamente tiene que ver, en mi opinión, con el FOMO, es que por el uso mediatizado de las redes sociales, ese simulacro se convierte en una realidad que luego influye en nuestra realidad. Es decir, luego, si tienes éxito o si tienes un perfil muy específico que quieres potenciar en las redes sociales, es tan importante para ti en tu comunidad política que luego tu ser, digamos, no digital, va a tratar de adaptarse para que el status quo que tú has creado sea real en tus ámbitos de desarrollo digitales y físicos. Noelia, me gustaría preguntarte simplemente para acabar con esto ya, ¿vale? De nuevo, te vuelvo a preguntar si sientes que hay ciertos artistas tratando como esta temática y si hay alguna línea de investigación dentro de los artistas como para abarcar un poco toda esta aceleración y demás de la que hablamos. Creo que estás tú, para empezar, porque aquí tenemos tu obra, entonces podemos básicamente resumirla así también. Bueno, la aceleración
para mí es aceleración, es división de tareas, los artistas habitualmente ya no viven en una aceleración, sino que además se tienen que dedicar a muchas cosas, todo paralelamente y al mismo tiempo, que no es exactamente la multitarea, pero al final habla de la precarización, habla de que pues muchos de estos artistas a veces son mujeres, a veces son migrantes, a veces son, o sea, están en muchos estratos de la sociedad en los que realmente necesitan de esas vidas paralelas y de ese tiempo casi añadido para tener un trabajo remunerado y para luego poder crear, ¿no? Pero hay muchos artistas que sí trabajan con esa necesidad de parar, ¿no? Y quería terminar casi con una frase porque hace no mucho una amiga me comentaba joy of missing out, ¿no? Hay una contrapartida a todo esto, hay un fear of missing out, pero también hay una Ahora manera, es como la nueva... pero también hay una manera del disfrute, ¿no? Entonces, casi cogía una frase el otro día de una comisaria que hablaba de un artista puertorriqueño y decía: la situación política de Puerto Rico ha sido la fuente principal de inspiración de nuestros artistas desde siempre. Ahí tenemos resuelto el temario, ¿no? De Antonio Martorell. Y básicamente, bueno, esto es el FOMO y la velocidad es una cuestión que nos caracteriza como generación y que precisamente si casi lo hacemos el tema, ¿no? Es una manera de aprender, de empezar a conocernos y también como de poner ciertos límites, de hacer una sociedad un poco mejor. Entonces, bueno, ahí y lo dejamos también con tu obra, ¿qué te parece? Pues con esto estamos. Oye, millones de gracias por haber estado aquí conmigo. O sea, me parece como increíble como está acogida, estoy súper emocionada. Para mí no solamente era hacer la parte artística, porque bueno, al final a mí lo que me mola pues es... o sea, esto ha sido una cosa para yo entender qué me estaba pasando a mí, básicamente, o sea, os cuento mi secreto. Y bueno, creo que es una problemática social de la cual básicamente me apetecía pues juntar a personas que saben mucho de todos estos temas para poder debatir y entender, porque creo que al final la mayor herramienta que podemos tener para cambiar todo esto es la información, pero usada de una correcta manera, ¿no? Limitando también ese acceso a cierto tipo de información, ¿no? Así que, lo dicho, millones de gracias por estar hoy conmigo, millones de gracias a todos y a todos vosotros, y ya estaría. Bueno, deciros que la pieza ha estado todo el rato activa, aunque, de nuevo, si alguien no estaba cuando lo he mencionado, penséis que es una fotografía. Precisamente con las perfos, con el tiempo de las performances, lo que hago es también una invitación al espectador de relacionarnos de otra manera con los tiempos vacíos, precisamente para dar una vuelta a toda esta movida. El día 6 de febrero estaremos en el Ateneo. Estáis de nuevo también invitados, será a las 7 de la tarde, tendremos de nuevo una mesa de debate con gente súper top. No me acompañarán ellos, me acompañará también gente increíble desde un montón de campos diferentes y trataremos muchas temáticas del proyecto, como hemos visto hoy, desde diferentes perspectivas y otras, ¿vale? Así que, millones de gracias.